Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal de YouTube de Acción, vuestra revista favorita de cine y series. Yo soy Elena y hoy os traemos la crítica de una película de animación, Dragon Keeper, Guardiana de Dragones. Antes de meternos de lleno con la crítica, os voy a poner un poco en contexto de dónde nace Dragon Keeper, Guardiana de Dragones y de qué trata la película. Dragon Keeper, Guardiana de Dragones nace de la colaboración entre España y China y adapta la primera novela de la saga del mismo nombre de la autora australiana Carol Wilkinson, que se compone de 6 entregas destinada a un público de entre 8 y 12 años, más o menos el mismo público al que se dirige la película. En Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, viajamos hasta el imperio chino de la dinastía Han, donde hace muchos años ocurrió una terrible guerra en el que los dragones y los humanos se aliaron para vencer a unos seres sobrenaturales llamados los nigromantes. Pero después de su victoria sobre estos seres, los humanos traicionaron a los dragones, extinguiéndolos prácticamente, y los pocos que sobrevivieron los encerraron. Años después, Ping, una niña de 12 años que trabaja como esclava en el palacio de uno de estos lores, descubre que tiene la capacidad de manipular su energía interna, lo que la conecta con los dragones y la convierte en una Dragon Keeper, una de las últimas Dragon Keepers, si no la última. Con esta nueva identidad que ha descubierto de su parte, rescata a uno de los últimos dragones vivos y se alían para recuperar el huevo, que es el último dragón. Ahora que sabéis un poco de qué va la película y de dónde nace, vamos con la crítica. Cuando Dragon Keeper se estrenó en cines a principios de este año, llamó lo suficientemente mi curiosidad como para que, ahora que ha llegado a streaming de la mano de Movistar Plus, que además es una de las productoras que ha colaborado en la realización de esta película junto con A3 Media Cine, pues fue suficiente para que yo le diera una oportunidad. La historia y su ambientación me parecían lo suficientemente interesantes como para yo ponérmela, porque era raro ver en animación y en general en nuestro cine historias que fueran directamente hacia la fantasía más pura y dura. Y es algo que de verdad me gustaría ver más, porque tenemos material de sobra de fantasía que podemos adaptar, que podemos crear y que se desarrolla aquí, en España. Por eso me encantaría ver más, y por eso Dragon Keeper llamó mi atención lo suficiente como para darle una oportunidad. Quería ver qué habían hecho. Y tristemente me duele demasiado admitir esto, pero Dragon Keeper me resultó una decepción. Me pareció una película muy simple, con muchos huecos argumentales, poco desarrollada y que no explota todo su potencial, porque la base de la que parte tiene un potencial inmenso que la película nunca alcanza. La trama de la película se cimenta sobre la trama del elegido, esta trama clásica que hemos visto mil veces en las historias. En este caso, la elegida es Ping, que es la única que queda con la capacidad de conectarse con los dragones, obtener energía de ellos y canalizarla en su ser junto con su energía interna, lo que se conoce como Ki, que le permite realizar ciertas cosas, tener ciertas habilidades, que solo ella como Dragon Keeper puede hacerlo. Pero no puede lanzar un Kamehameha, por ejemplo. Lo siento, era un chiste que tenía que hacer. A mí me encanta el tema del elegido. Puede ser uno de los clichés de las historias de fantasía, de ciencia ficción, etcétera, que más me gusten cuando está bien hecho. A mí me pones una historia en la que una persona es un elegido y todo el mundo depende de él, y yo digo, estoy dentro. Ten mi firma que yo estoy ahí dentro. Voy a ver tu película, voy a leer tu libro, voy a jugar a tu videojuego. La cosa es que Dragon Keeper realmente nunca explora esta trama bien. Se cimienta sobre ello, pero nunca entiendes por qué Ping es la elegida. Una de las bases de este tema del elegido es que al final hay una razón por la que esa persona y no otra de esa misma historia es la elegida. Con Ping nunca entendemos eso. ¿Por qué la ocultan? ¿Por qué ella y no otra persona es la elegida? ¿Qué tiene de especial que la haga la elegida? Nunca la conocemos lo suficiente y la historia nunca profundiza lo suficiente en esta leyenda como para saber por qué Ping lo es y por qué debería preocuparnos que Ping lo sea. Hay muchas incógnitas alrededor de esta cuestión y de otras muchas que presenta la película, cuya respuesta del guión es porque sí. El guión en ese sentido y en varios otros más peca de simple, y de tan simple es descuidado. Y no me vale de excusa que sea una película de animación destinada a niños. Ya de por sí la animación no significa per se películas infantiles. En este caso sí que significa película infantil, porque está claro que, como sus libros, Dragon Keeper está destinada a un público pues entre 7 y 12 años. Y aun con esa no justifica que presentes una película, una historia que tenga tantas fallas.
en su lógica interna. Tanto descuidos, tan poco desarrollo, tan poco interés en construirte un mundo y unos personajes genuinamente buenos, en perfeccionar sus arcos de personaje. Que no te digo que te hagas aquí una saga súper épica y súper profunda, pero un mínimo. No me lo descuides tantísimo, que no tengas nada de donde rascar y que al final la sensación que te queda es que me voy a olvidar de esto nada más salir de la sala o nada más apagar la tele. Y con este tema de la elegida, como he dicho antes, hay miles de cosas más en la película que no tienen la atención ni tienen el cuidado que deberían tener. Hay una falta grave de desarrollo, de profundidad, y para durar más que 1 hora y media se puede hacer tediosa porque la película llega a un punto en que se estanca. Pasan las escenas y sientes que no pasa nada interesante. Sientes que la trama no se mueve en absoluto, que son Pin y el dragón yendo hacia el castillo con escenas salteadas de el palacio imperial con el villano. Podrían haber usado ese tiempo y esas escenas para profundizar algo o dar más construcción de mundo, más desarrollo a los personajes, no sé, que Pin tuviera un arco mejor construido. No sé, no te digo que sea una construcción de mundo y un desarrollo de personajes del nivel de Señor de los Anillos, pero no algo que digas, aquí me faltan un montón de cosas para yo conocer a estos personajes, para yo encariñarme con estos personajes, para yo interesarme en esta historia, para conocer cómo funcionan los poderes, cosas así, o sea, narrativa básica. Insisto, de Pin no sabemos lo esencial, por qué ella es la elegida, por qué no otra persona, de dónde viene esa conexión con los dragones, qué pasó en su pasado, de dónde nace ella. Preguntas así que nunca tienen respuesta. Sentí una clara despreocupación por aspectos esenciales de la historia a nivel trama y a nivel personajes. Los dos pilares por lo que yo creo que se cimenta todo el resto de la película. Si esas dos cosas te fallan, al final lo que te quede es muy difícil que sea algo bueno. Es que la película simplifica demasiado las cosas hasta el punto de dejar huecos argumentales bastante importantes. Y no solo con Pin, es que con todos los personajes en general hay poquito trabajo. La película, bueno, su guión se limita de ir a A a B. Sin más, por ejemplo, con Pin se queda en que es la heroína, con unos toques de personalidad lo justito y poco más. Sí que tiene su particular camino del héroe, pero lo pasan tan de puntillas y no lo hacen todo lo bien que lo deberían. El camino del héroe tiene ciertas partes que el arco de Pin no cumple. De hecho, hasta un poco más al final, por no decir prácticamente al final y no es una cosa de gran locura, sientes que el personaje de Pin está prácticamente en el mismo sitio siempre. Yo personalmente no conecté con ella y de hecho se me hizo hasta insufrible. Porque es que no tiene nada que la haga interesante. Y es más, no tiene grandes momentos que le haga decir, vale, esta es la heroína de la historia. Yo es que creo que hubiera visto esta película de niña y nunca hubiera encontrado ese momento que diga, buah, qué chulo, yo quiero ser ella. Yo quiero ser esta heroína. Porque es que no tiene un gran momento de heroína. Prácticamente en toda la película todos los problemas que tiene son otros los que se le solucionan. Al final no tienes ese gran momento de Pink, de que se convierte en el personaje, en la heroína que debería ser. De hecho, creo que tiene uno escaso y no es demasiado espectacular. Pero este problema que estoy destacando con Pink también lo tiene el villano. El villano tiene un problema de motivación espectacular. Quiero decir, sí que te dan pinceladas de qué busca con esa escena inicial, pero es que a medida que se desarrolla la película se va difuminando y al final no te queda claro qué es lo que quiere. ¿Quiere ser inmortal o quiere hacerse con el poder del trono? Es una película simple, pero que estas cosas no las tenga clara el guión. Parece que estoy diciendo puntos contradictorios, pero de verdad es que da esa sensación. Te presentan algo que lo han simplificado en demasía, pero luego cosas como la motivación del villano no la tienen clara. O no tienen claro qué es lo que va a buscar exactamente. Y que además el villano es malo McMalo. Que ojo, sea malo McMalo no tiene por qué significar que sea un mal personaje. Hay malos que simplemente les encanta ser malos, que molan un montón, o cuya motivación sea extremadamente simple, pero en sí, por cómo está escrito el personaje, mola un montón. Pero es que este villano, que ya no me acuerdo de su nombre, me acuerdo del nombre de Pinky porque es literalmente muy sencillo, es un pan sin sal. No tiene nada de interesante. Es como el prototipo de malvado estándar. De la misma manera que juegan con el cambio de bando de este general, que es el otro personaje humano más importante de la película, que no es un arco de redención, pero sí que juega en que, a pesar de estar en el equipo imperial y hacer estas cosas por el emperador y estar en el equipo de los malos, básicamente, tiene ese pequeño corazoncito. Sin embargo, a este personaje, como a todos los otros que tiene la película, le falta ese desarrollo para que eso funcione. Este personaje
que tampoco me acuerdo su nombre, tiene escasas 3 líneas de diálogo. Es un poco exageración, pero lo que quiero decir es que no tiene la presencia suficiente. El único un poco más o menos interesante, y porque de igual manera parte del arquetipo del personaje sabio, es el dragón con el que salía Ping para rescatar el huevo. Y aún así no tienen diseños, tampoco que digas, guau, es un diseño de dragón súper chulo. Sí que se basa en los dragones de la mitología china, porque al final la película se sitúa en China y los diseños de dragones de la mitología china son muy distintos, por ejemplo, a los del libro de fantasía tipo Eragon, esto es lo primero que se me ha ocurrido, Harry Potter. Son así dragones más finitos como serpientes aladas. Y es un personaje que, bueno, es el típico sabio, tiene ese algo que al final, pues, gusta, pero lo dicho, no es ninguna locura. Y después de una trama que se siente extremadamente lenta, que no desarrolla los personajes, y al final sientes que llegas al final como has llegado al principio, nos queda ese clímax, que no es lo peor de la peli, al final como clímax te resulta, pero es que tiene giros que son más obvios, no lo siguiente, y que de obvios parece que están pegados con un pegamento malo porque se quedaban sin tiempo y decían, uy, sí tenemos que meter esto. Es la sensación que da, porque hay un giro ahí y hay otro giro que se ve venir a leguas, pero específicamente este es algo que te han presentado al principio de la película y no se ha vuelto a tocar para nada, pero en el final se acuerda y dice, ahora hay que meterlo. Da una sensación de pegote muy mala. Con todo esto que he dicho parece que he odiado la película, pero no es así. A mí para que yo odie una película tiene que cabrearme, y esto no me ha cabreado, esto me ha decepcionado. Pero dentro de mi decepción no creo que la película no tenga virtudes, tiene algunas virtudes y que merece ser dichas. Por ejemplo, Dragon Keeper, aunque es una película muy blanca y destinada a la infancia, sí que tiene momentos que no le da miedo ser un poquito más oscura. Sin ser nada súper explícito, recordemos, estamos hablando de una película destinada al público infantil, sí que son cosas sutiles que envuelven al ambiente de la película en algo un poco más oscuro, no de color de rosa, algo que es bastante serio. Y es algo que hay que agradecer, que no se trate a los niños, pues, no decir demasiado inocente, pero no ocultarle pues cosas malas. Al final estamos tratando una peli de fantasía en la que ha habido una guerra y que a los dragones les tratan mal. Si pasa algo malo, no necesitas mostrarlo explícitamente para ver que tus villanos o tus personajes malvados son crueles. Me recordó, salvando mucho las distancias, a las escenas un poco más oscuras que hay en la época dorada de las películas de animación de Disney. Se me viene a la cabeza, por ejemplo, Tarzán, con la muerte de Clayton, que no te muestran el cuerpo, pero te muestran la silueta de él ahorcado. Esto es salvando mucho las distancias, ¿vale? No hay nada en Dragon Keeper que llegue a ese nivel, pero sí, hay, ¿cómo decirlo? Hay en su esencia algo parecido a eso. Lo dicho, salvando muchísimo las distancias, no se acerca. Pero hay algo parecido. También la animación hay veces que destaca por ser bastante bonita y darte planos bastante bonitos. No es una mala animación en general, tampoco es una animación espectacular, pero es una animación resultona y tiene diseño de personajes que, aunque tampoco son una locura, están bastante bien, sobre todo el tema de los dragones. Al ser diseños, como he dicho antes, basados en la mitología china, se diferencia bastante de lo que consideramos a un dragón en la cultura occidental. Sin embargo, hay otras veces que la animación pues deja que desear. Pierde muchísimo nivel, no sé por qué, y acaba quedando algo que no luce demasiado bien en pantalla. Luce, no voy a decir feo, pero sí que le falta calidad. Que, por ejemplo, a lo mejor no se encuentra al nivel de las de animación de la trilogía de Tadeo Jones, por poner un ejemplo de animación reciente y de éxito aquí en España. En definitiva, Dragon Keeper, Guardiana de Dragones, es una película de fantasía de animación española que podía haber sido mucho más, pero al final acaba teniendo más sombras que luces. Al tener una historia demasiado simplificada, con falta de desarrollo, huecos argumentales demasiado grandes, personajes que no tienen desarrollo, son demasiado simples, una trama que se acaba haciendo tediosa y acaba por estancarse, y que tristemente no aprovecha todo el potencial del que parte su premisa. Y bueno, eso sería todo por la crítica de hoy. ¿Tú has visto Dragon Keeper, Guardiana de Dragones? Si es así, recuerda que puedes dejarnos tus comentarios pues en la cajita de comentarios. También recordad que si queréis la crítica de una película en concreto, tenéis las instrucciones de cómo pedirla en la cajita de la descripción, y que podéis encontrar la revista Acción de Cine y Series todos los meses en vuestros kioscos. Y eso es todo, yo me despido aquí, así que hasta pronto y nos vemos en el próximo vídeo. Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 4 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.